Continuando con la materia de teoría del delito, vamos a retomar la teoría sociologista. ¿De acuerdo? Estamos en la cualidad de la acción. ¿De acuerdo? Retomando un poco la cualidad de la acción, manifestamos que debe negarse también cuando se produce cuando se produce la inactividad frente a una expectativa de acción porque falta al sujeto y faltaría a cualquiera en su situación la capacidad de acción. La omisión solo puede concebirse como realización de una posibilidad de reacción existente para el hombre. Si pueden afirmarse de forma general la capacidad de realización de la acción esperada con empleo de la finalidad. La capacidad general de acción pertenece por ello al propio concepto de omisión en el sentido de comportamiento socialmente relevante. En el examen de la capacidad de acción no puede, sin embargo, tomarse en consideración las características personales del individuo que permanece inactivo en el caso concreto, pues el concepto de acción ha de servir de delimitante del ámbito del comportamiento humano que importa de algún modo a la imputación jurídico-penal. La definición de omisión debe fundarse en la capacidad general de acción. Siendo así, podrá hablarse ya de la presencia de una omisión en el sentido del concepto de acción, cuando otra persona en la posición del autor, imaginado en posesión de todos los conocimientos y capacidades del resultado, sería necesario la situación de la conducta que hubiera podido realizar esa conducta como esperada. ¿De acuerdo? Tampoco son acciones en sentido jurídico penal las acciones múltiples, actividades sociales que producen de personas jurídicas. El requisito de un comportamiento trascendente al exterior excluye por último el concepto jurídico penal de la acción. Todos los procesos de la vida psíquica, pensamientos, planes, sentimientos, actitudes, incluso en el caso de que pudieran constatarse mediante narcoanálisis del tipo sujeto. ¿De acuerdo? Cuando podemos ver, no son acciones relevantes para el derecho penal. Según los sociologistas, los actos reflejos la inactividad, las actividades sociales que producen o proceden de personas jurídicas y todos los procesos de la vida psíquica. Esta pretensión de que no es acción lo que no es trascendente del individuo y no es socialmente relevante porque no afecta a la sociedad, trae consigo una limitación al legislador, porque como estaremos viendo, todas las actividades que describe Check como irrelevantes para el derecho penal, según la concepción sociologista, son reguladas por el derecho penal. El concepto social de acción perteneciente a la corriente causalista determina que la acción del sujeto no puede ser definida exclusivamente atendiendo a las leyes de la naturaleza, ámbito ajeno al derecho penal. La acción debe ser un concepto situado dentro del derecho. Para los sociologistas, no importa si la acción puede producir una modificación en el exterior. Lo esencial es que esto implique una relación valorativa con el mundo circundante social. El concepto social de acción es valorado por patrones sociales. Es la realización de un resultado relevante socialmente. Esta corriente también extrae la dirección de la voluntad del concepto de acción. El concepto social de acción parte de introducir en la conducta problemas que son propios de la tipicidad. Nada agrega al concepto finalista. Más aún, si expurgamos a este concepto de los componentes que pertenecen a la problemática de tipicidad, no podemos hallar otra cosa que el concepto final. Para que una acción tenga relevancia social, requiere necesariamente ser entendida finalísticamente. Si lo social se caracteriza por el interaccionar psíquico,
Creemos que es claro que cuando dos individuos que se conocen pasan uno al lado de otro sin dirigirse la palabra. No sabemos, no sabemos, perdón, si hubo o no interacción psíquica, a menos que consultemos los contenidos de sus respectivas voluntades. Puede o no haberse visto, en cuyo caso no habría interacción psíquica alguna, o pueden haberse ignorado mutuamente porque media entre ellos una enemistad o algún sentimiento parecido. No se quieren hablar. De cualquier manera, repetimos que el requisito de la relevancia social, entendida como la necesidad de que la conducta trascienda de la esfera meramente individual del autor a la de otro, es un requisito de la tipicidad penal de la conducta, pero no de la conducta, que es tal, aunque no trasciende a nadie. También Zaffaroni nos habla de la fecundidad del concepto social de acción. No es posible extraer ninguna otra consecuencia de esta teoría que por nebulosa se ha pretendido que sirve de base en todas esas estructuras del delito. El requerimiento de una relevancia social como lesividad social es inadmisible. Una conducta es tal aunque no sea socialmente lesiva. Por otra parte, la lesividad social de la acción en el plano pretípico no puede ser otra causa o cosa que un juicio ético, lo que en una sociedad pluralista es sumamente difícil y además es extremadamente peligroso. Implica un sociologismo harto apresurado cuyas consecuencias son imprevisibles. Se ha pretendido que esta teoría puede solucionar el problema de la omisión, pero como oportunamente vamos a estar manifestando y viendo más adelante, tampoco aquí ofrece una solución que un apresuramiento sociológico peligroso por la incertidumbre que introduce en el sistema. Todo esto anteriormente expresado o expuesto, una acción tendrá relevancia social cuando sea entendida finalísticamente. Ya hemos dicho que la teoría social pertenece a la corriente causalista. Por lo mismo, niega contenido a la voluntad, de ahí la nebulosidad de que habla Zaffaroni, porque no es posible que sea admisible el concepto de acción como el requerimiento de relevancia social por lesividad social, por lo cual se desprende que para que una conducta sea lesiva socialmente debe ser finalista. Esto en virtud de que la social o lo social de una persona se caracteriza por la interacción psíquico, que necesariamente están provistas de contenido sus respectivas voluntades. Para concluir, podemos insistir que el concepto social de acción está en un plano pretípico, referido más bien a un juicio ético, además que los sociologistas para los sociologistas basta que algo se haya querido, mientras la cuestión referente a que se ha querido no será contestada por el concepto social de acción, no solamente será contestada por el concepto social de acción. ¿De acuerdo? Maurach hace un examen crítico de los conceptos valorativos causales de la acción. Él considera dentro de la corriente causalista al concepto social de la acción que sostiene que se impulsa en tres direcciones, partiendo de la teoría basada en el concepto social de que la referencia de la acción a lo social no permite una plena soberanía del derecho en función determinante y de que el derecho debe antes que nada tener en cuenta ciertos elementos naturales dados. Se preguntará en primer lugar si el concepto social de acción se mantiene dentro de estas fronteras. Se planteará en segundo lugar la cuestión de que si el derecho vigente obliga a adoptar el concepto social de acción. Y por último, se debe examinar si el concepto social satisface las exigencias
que le deben ser impuestas para desempeñar el papel de base como común del delito. Hemos dicho que las teorías causales, donde encaja el concepto social de acción, supuestamente para llenar las exigencias del derecho penal, contemplan la acción como simple producción de actuar referida al mundo exterior, considerado esta producción como resultado, según hemos dicho, separa el contenido de la voluntad, declarándolo irrelevante para la acción. Ante esta posición, se han dado diversas objeciones porque en el derecho penal no puede aceptar un concepto de acción separado del contenido de la voluntad. No es suficiente que los causalistas agreguen únicamente la voluntad, es decir, se puede aceptar que el acto puede ser fenómeno social, pero también es necesario que la acción sea un obrar lleno de sentido. Por eso Welser determina que la acción como una totalidad real llena de sentido dentro de la vida social, por lo que de esta parte estamos de acuerdo en lo que manifiesta. Para que exista una acción, esta debe estar prevista de una voluntad, o sea, un propósito de realización. La simple voluntariedad de la conducta no basta para dar lugar a la existencia de una acción en el requerido sentido social. Antes que nada, se exige la referencia de la conducta a lo social. No basta, pues es algo que se haya querido para que exista la acción. Esta debe de ocurrir más bien en el mundo exterior.